¿Qué harías si tu hija se desvaneciera sin dejar rastro durante unas vacaciones, dejando solo preguntas inquietantes? Acompáñanos en este relato de terror, donde la desesperada búsqueda de una madre revela secretos oscuros y perturbadores. ¿Estás preparado para descubrir la verdad que nadie quiere enfrentar? En la primavera de 2009, una joven llamada Brittany Drexel desapareció, dejando un vacío en el corazón de su familia y una serie de interrogantes sin resolver. Brittany, de apenas 17 años, era originaria de Rochester, Nueva York, donde creció en el seno de una familia que la amaba profundamente. Nacida en 1991, Brittany demostró desde muy temprano un espíritu vivaz y una pasión por la vida. Sus padres, Dawn y el señor Drexel, quien adoptó a Brittany poco después de su nacimiento, se separaron en 2008, un evento que marcó profundamente a la joven. A pesar de la separación, Brittany mantuvo una relación cercana con ambos, aunque vivía principalmente con su madre. Desde joven, Brittany mostró un interés notable por el deporte, destacando en el fútbol desde su temprana adolescencia. Rápida y ágil, jugó en el equipo de fútbol femenino de su escuela, Gates Chili School, donde su talento no pasaba desapercibido. Fuera del campo, Brittany soñaba con un futuro en la enfermería o la cosmetología, aunque también había contemplado la posibilidad de modelar. Uno de los retos que Brittany enfrentó desde su nacimiento fue una condición ocular conocida como vítreo primario hiperplásico persistente en su ojo derecho, que afectaba su visión y requería múltiples cirugías. Para compensar el estrabismo ocasional, utilizaba lentes de contacto que le daban una apariencia distintiva y confiada. En abril de 2009, Brittany se encontraba en un periodo turbulento de su vida adolescente. Después de una serie de discusiones con su madre sobre sus planes de primavera, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de quienes la rodeaban. A pesar de la negativa inicial de su madre, Brittany decidió viajar a Myrtle Beach, Carolina del Sur, para unas vacaciones de primavera con amigos. Su madre, preocupada y con una premonición inquietante, finalmente accedió a que Brittany se calmara en casa de un amigo por un par de días. Sin embargo, Brittany aprovechó esta oportunidad para unirse a sus compañeros y partir hacia el sur, sin el conocimiento de su madre. La llegada a Myrtle Beach marcó el inicio de lo que parecía ser una escapada emocionante para la joven y sus amigos. Se hospedaron en el Hotel Bar Harbor, un destino popular entre los jóvenes durante las vacaciones de primavera. Durante su estancia, Brittany disfrutó de la libertad y la alegría que el océano y la playa tienen para ofrecer a cualquier joven de su edad. Sin embargo, la alegría fue efímera. El 25 de abril de 2009, Brittany decidió visitar a otro amigo en un hotel cercano, iniciando un breve trayecto que la llevó a caminar sola por Ocean Boulevard. Vestida con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, llevando un bolso beige, Brittany fue vista por última vez en las cámaras de seguridad del Hotel Blue Water Resort. Lo que comenzó como una aventura de primavera se convirtió rápidamente en una situación angustiante para todos los que conocían y amaban a Brittany. El viaje que Brittany Drexel y sus amigos emprendieron hacia Myrtle Beach en la primavera de 2009 era una escapada llena de expectativas y promesas de diversión. La decisión de viajar sin el conocimiento de su madre llevó a Brittany y a su grupo a una de las playas más famosas de Carolina del Sur, un lugar conocido por ser un destino de vacaciones popular entre estudiantes de secundaria y universitarios. El grupo se hospedó en el Hotel Bar Harbor, ubicado directamente en la vibrante Ocean Boulevard. Este hotel, con su acceso directo a la playa y cercanía a diversas atracciones turísticas, era el epicentro de la actividad juvenil durante la temporada de vacaciones. La elección de este hotel por parte de los amigos de Brittany no fue casualidad, sino el resultado de su deseo de estar en el corazón de la acción. Durante los primeros días de su estancia, Brittany y sus amigos exploraron las numerosas actividades que Myrtle Beach tenía para ofrecer. Desde largas horas bajo el sol en la playa hasta explorar las tiendas y restaurantes locales, el grupo disfrutaba de una libertad que a menudo acompaña a la primera experiencia lejos del hogar sin supervisión adulta. Brittany, con su espíritu aventurero y sociable, se sumergió en la experiencia,
absorbiendo cada momento. El 25 de abril, el día que Brittany fue vista por última vez, ella decidió visitar a un antiguo amigo que se hospedaba en otro hotel. Este encuentro, pensado como un momento de reunión con un conocido de su ciudad natal, llevó a Brittany a realizar un corto viaje a pie que cambiaría todo. La decisión de caminar sola fue una que muchos jóvenes hacen sin pensar en las posibles consecuencias, especialmente en un lugar percibido como seguro y lleno de otros vacacionistas. Brittany dejó el Bar Harbor en las primeras horas de la tarde, caminando hacia el sur por la concurrida Ocean Boulevard. Vestida de manera casual, con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, se mezcló fácilmente con la multitud de turistas. Su destino era el Blue Water Resort, ubicado a aproximadamente 2,4 kilómetros del Bar Harbor. Las cámaras de seguridad del Blue Water capturaron a Brittany llegando al hotel, marcando los últimos momentos en que fue vista antes de que su desaparición se convirtiera en un misterio desconcertante. Durante su caminata, Brittany mantenía contacto con su novio y otros amigos a través de mensajes de texto, compartiendo su ubicación y planes inmediatos. Sin embargo, después de su llegada al Blue Water Resort, los mensajes cesaron, y lo que parecía ser una simple visita a un amigo se convirtió en un silencio preocupante. La última vez que Brittany Drexel fue vista en público, estaba saliendo del Blue Water Resort, un hotel en Myrtle Beach, alrededor de las 8:45 de la noche. Este fue el momento en que la joven de 17 años, vestida de manera informal para la playa, desapareció sin dejar rastro. Después de su salida del hotel, la comunicación que Brittany mantenía con su novio y amigos se interrumpió abruptamente. Los mensajes de texto que había estado enviando hasta ese entonces cesaron, y lo que comenzó como una noche de reencuentros y diversión se transformó en silencio y misterio. Los amigos con los que Brittany había viajado a Myrtle Beach comenzaron a preocuparse cuando ella no regresó al Bar Harbor Hotel esa noche. Las llamadas a su teléfono móvil quedaron sin respuesta, y a medida que avanzaba la noche, la inquietud creció entre su grupo. La falta de noticias de Brittany se convirtió rápidamente en una grave preocupación. Al darse cuenta de que algo estaba mal, los amigos de Brittany notificaron a los administradores del hotel y posteriormente a las autoridades locales. La policía de Myrtle Beach inició una investigación preliminar, comenzando con una revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Blue Water y Bar Harbor, así como de otros negocios locales. La búsqueda de Brittany comenzó de inmediato. La policía y los voluntarios peinaron las áreas circundantes, revisando cada calle, cada rincón oscuro y cada posible escondite a lo largo de Ocean Boulevard y más allá. El área de búsqueda se extendió rápidamente, abarcando la playa y las zonas adyacentes, mientras que la comunidad local se unía en un esfuerzo desesperado por encontrar alguna pista que pudiera llevar a Brittany. A pesar de los esfuerzos intensos y la participación de la comunidad, las primeras búsquedas no lograron arrojar luz sobre su paradero. La preocupación de su madre, Dawn, se convirtió en pánico cuando recibió la noticia de la desaparición de su hija. Inmediatamente, Dawn hizo el viaje desde Rochester a Myrtle Beach para unirse a la búsqueda y apoyar los esfuerzos de las autoridades locales. La llegada de la madre de Brittany añadió urgencia a la investigación, y los medios de comunicación comenzaron a cubrir la desaparición, ampliando el alcance de las noticias y movilizando a más personas para que se unieran a la búsqueda. Mientras tanto, los investigadores continuaron su labor, recolectando y analizando cada pieza de información disponible. El teléfono móvil de Brittany, que había cesado de enviar señales la noche de su desaparición, se convirtió en un elemento clave en la investigación. Los expertos rastrearon la última señal conocida del teléfono, intentando construir una línea de tiempo de los movimientos de Brittany después de que dejó el Blue Water Resort. Este rastro electrónico ofreció un rayo de esperanza en el misterio creciente de su desaparición, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de Brittany Drexel. La búsqueda de Brittany Drexel se intensificó en los días siguientes a su desaparición. La policía, junto con voluntarios y familiares, expandió la operación más allá de los límites iniciales, abarcando áreas más grandes de Myrtle Beach y los condados circundantes. Los equipos de búsqueda,
equipados con perros rastreadores y equipos de sonar, se desplegaron a lo largo de la costa y áreas boscosas, buscando cualquier señal de Brittanee. Se revisaron meticulosamente las grabaciones de cámaras de seguridad adicionales y se entrevistó a testigos que podrían haber visto algo la noche de su desaparición. Cada testimonio era crucial, ya que los investigadores se esforzaban por reconstruir los últimos movimientos de Brittanee y determinar con quién pudo haberse encontrado. La participación de la comunidad fue notable. Residentes locales, movilizados por la creciente cobertura mediática, se unieron a la búsqueda. Carteles con la imagen de Brittanee se distribuyeron y se colocaron por toda la ciudad, en un esfuerzo por captar la atención de cualquier persona que pudiera tener información. Las redes sociales jugaron un papel crucial, con miles de personas compartiendo su foto y la historia de su desaparición, ampliando el alcance del llamado a la acción. Dawn Drexel, enfrentando la incertidumbre y la angustia, se convirtió en una figura central en estos esfuerzos. Ella coordinaba con las autoridades, participaba en las búsquedas y hablaba con los medios para mantener la historia de Brittanee en el centro de atención pública. La determinación de Dawn para encontrar a su hija inspiraba a todos los que se unían en la búsqueda. Mientras tanto, las autoridades ampliaron su investigación a las conexiones y comunicaciones previas de Brittanee, buscando pistas en conversaciones y actividades en línea que pudieran indicar un encuentro planeado o inesperado. El análisis de los datos del teléfono de Brittanee reveló una serie de mensajes y llamadas que fueron examinados para identificar posibles sospechosos o circunstancias sospechosas. A pesar de la extensa búsqueda y la investigación, los días se convertían en semanas sin un avance significativo. La falta de resultados concretos comenzó a pesar en los involucrados, pero la resolución de no rendirse mantenía viva la esperanza. La comunidad y la familia se aferraban a la posibilidad de que Brittanee pudiera ser encontrada y regresara a salvo a casa. A medida que las semanas se convertían en meses y la búsqueda inicial de Brittanee Drexel comenzaba a disminuir en intensidad, el caso atrajo la atención de investigadores privados y expertos en criminología, quienes aportaron nuevas teorías y perspectivas. Esta etapa del caso se caracterizó por un análisis más profundo de las circunstancias que rodearon la desaparición de Brittanee, explorando posibilidades que hasta entonces habían sido pasadas por alto o subestimadas. Uno de los desarrollos más significativos en este periodo fue la aparición de informaciones proporcionadas por personas que, hasta ese momento, habían permanecido en silencio. Un individuo en particular, un recluso de una prisión estatal, afirmó tener información sobre lo que le había ocurrido a Brittanee después de su desaparición. Según este testimonio, Brittanee había sido vista en una situación comprometedora lejos de Myrtle Beach, lo que amplió el alcance de la investigación hacia nuevas áreas geográficas y posibles escenarios. Este relato llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que Brittanee hubiera sido llevada involuntariamente a una ubicación remota. Los investigadores, en colaboración con agencias federales, lanzaron una serie de búsquedas en áreas específicas mencionadas en los testimonios. Estas búsquedas incluyeron inspecciones de terrenos y propiedades abandonadas, algunas de las cuales requirieron la utilización de tecnología avanzada como drones y equipos de rastreo subacuático. Paralelamente, la comunidad de expertos en criminología comenzó a especular sobre la naturaleza de la desaparición de Brittanee. Algunos sugirieron que podría haber sido un encuentro casual que desencadenó una serie de eventos desafortunados, mientras que otros postulaban la existencia de una red más organizada implicada en su desaparición. Estas teorías, aunque no confirmadas, generaron debates y discusiones en programas de televisión y en foros en línea, manteniendo el caso en el ojo público y alimentando la determinación de resolverlo. Durante este tiempo, la familia de Brittanee continuó su incansable esfuerzo por mantener vivo su caso. Dawn Drexel, la madre de Brittanee, participó activamente en eventos de concienciación y seguridad para jóvenes, utilizando la historia de su hija para educar a otros sobre los peligros de viajar solos y la importancia de la seguridad personal. Las autoridades también revisaron y reevaluaron las pruebas recolectadas en las etapas iniciales del caso,
incluyendo análisis forenses de los objetos personales de Brittanee que habían sido encontrados en el área de Myrtle Beach. Cada pieza de evidencia fue meticulosamente examinada en busca de nuevas pistas que pudieran haber sido pasadas por alto. Tras años de incertidumbre y múltiples teorías sin confirmar, la investigación sobre la desaparición de Brittanee Drexel experimentó un giro decisivo con la detención de Raymond Moody, un hombre cuyo pasado inquietante y acciones en torno a la fecha de la desaparición de Brittanee finalmente lo llevaron a convertirse en el principal sospechoso del caso. Raymond Moody fue identificado inicialmente por investigadores debido a su historial y su presencia en la región en el momento de la desaparición de Brittanee. A medida que profundizaron en su pasado, descubrieron que tenía antecedentes relacionados con comportamientos preocupantes y que, en 2009, había estado viviendo cerca de Myrtle Beach. La evidencia crucial llegó cuando la tecnología de análisis forense avanzó y permitió a los investigadores obtener resultados más concluyentes de las pruebas materiales recolectadas años atrás. Un reexamen de las evidencias y una nueva serie de entrevistas con personas que en su momento habían visto a Moody en áreas clave condujeron a su arresto. La detención de Moody fue el resultado de un trabajo meticuloso por parte de las autoridades, que combinaron informaciones de tecnología avanzada con testimonios y pruebas físicas recogidas en el sitio donde se creía que Brittanee había estado después de su desaparición. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en una propiedad donde Moody había residido, y lo que encontraron allí fue decisivo para establecer su conexión con el caso. Con Moody bajo custodia, la atención se centró en reconstruir los eventos del día de la desaparición de Brittanee y en establecer un cronograma que pudiera vincularlo directamente con ella. Los investigadores lograron ensamblar un relato detallado que implicaba a Moody en la alteración de la libertad de Brittanee, aunque se evitaron detalles explícitos en las descripciones para cumplir con las sensibilidades de la audiencia y las políticas de las plataformas de difusión. El juicio de Raymond Moody marcó un momento crucial en la larga búsqueda de respuestas en el caso de Brittanee Drexel. Con la comunidad y la nación observando, el proceso legal se propuso esclarecer los eventos que llevaron a la desaparición de Brittanee y determinar la responsabilidad de Moody en estos sucesos. A medida que el juicio comenzaba, la sala de la corte se llenaba de tensión y emoción. Familiares, amigos y personas interesadas en el caso se reunieron, buscando cierre y justicia. La Fiscalía presentó una serie de evidencias acumuladas a lo largo de la investigación, incluyendo testimonios de testigos que vinculaban a Moody con el área donde Brittanee fue vista por última vez, así como análisis forenses que sugerían su presencia en las inmediaciones en los momentos críticos. Durante el juicio, se escucharon testimonios conmovedores de la familia de Brittanee, describiendo el impacto devastador que su desaparición había tenido en sus vidas. La madre de Brittanee, Dawn, ofreció un testimonio especialmente emotivo, compartiendo recuerdos de su hija y expresando el dolor interminable causado por la situación. Estas intervenciones no solo buscaban influir en el jurado, sino también destacar la humanidad de Brittanee, más allá de ser simplemente el sujeto de un caso criminal. La defensa de Moody intentó contrarrestar las acusaciones con argumentos sobre la falta de evidencia directa que lo conectara con cualquier acción contra Brittanee, y cuestionaron la validez de las pruebas forenses presentadas. Afirmaron que las conexiones hechas por la Fiscalía se basaban en conjeturas y no en pruebas concretas que demostraran su culpabilidad más allá de toda duda razonable. A medida que el juicio se desarrollaba, expertos legales y criminólogos analizaron los procedimientos y las estrategias de ambos lados, destacando tanto las fortalezas como las debilidades en sus argumentos. La atención meticulosa a los detalles forenses y las lagunas en la cadena de custodia de algunas pruebas fueron puntos de discusión recurrentes. Finalmente, después de semanas de testimonios y deliberaciones cuidadosas, el jurado llegó a un veredicto. Moody fue encontrado responsable de las acciones que llevaron a la desaparición de Brittanee. La resolución del juicio proporcionó un sentido de justicia a la familia y amigos de Brittanee, aunque reconocieron que ninguna sentencia podría compensar plenamente la pérdida de Brittanee. El legado de Brittanee Drexel se convirtió en un llamado a la acción,
recordando a todos la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante desapariciones. Su historia, aunque dolorosa, sigue inspirando a la sociedad a trabajar por un entorno más seguro para todos. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.